Un saludo cordial. Me llena de alegría encontrarnos nuevamente. En esta oportunidad abordaremos una de las perícopas más ricas y teológicamente densas del Antiguo Testamento. Se trata de la visión del torrente de agua viva de Ezequiel en el capítulo 47, versículos del 1 al 12. Para hacer una aproximación exegética rigurosa, debemos enmarcar este texto en su contexto literario e histórico. Tengamos en cuenta que el profeta Ezequiel escribe en un periodo de profunda crisis para el pueblo de Israel, el tiempo del exilio babilónico. Su libro se estructura como un puente entre la condena y la esperanza, culminando en los capítulos del 40 al 48 con lo que conocemos como la visión del templo restaurado. Esta sección final, que abarca nuestro texto, no es histórica. Tenemos que darnos cuenta que es una propuesta escatológica y sacerdotal, una visión del futuro que subraya la promesa de la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Nuestra perícopa se inserta justo al final de la descripción detallada del nuevo templo y su legislación, en los capítulos que van del 40 al 46, y sirve como transición hacia la nueva división de la tierra que nos presenta el capítulo 47, versículo 13 y siguientes. Cuando nosotros leemos este texto, nos damos cuenta que la perícopa que estamos estudiando es la manifestación de la fuerza vivificante de Dios que emana de la presencia divina que restaura todo lo que existe. El contexto literario ubica el texto que leemos hoy justo después de los oráculos contra Gog. Estos oráculos fueron profecías escatológicas que describieron la derrota final y catastrófica de las fuerzas del mal a manos de Dios, garantizando así la paz y la soberanía de Yahvé en la tierra de Israel. Este elemento imprime un tono marcadamente escatológico a nuestro texto, es decir, refiere a una acción definitiva de Dios que concluirá el proceso de restauración del templo luego del exilio. La teología de esos capítulos está íntimamente ligada a la tradición sacerdotal. Literariamente, el pasaje de Ezequiel, que va en el capítulo 47, versículos del 1 al 12, que es nuestra perícopa, sigue un patrón claro, lo cual nos facilita a nosotros su estudio y podemos estructurarlo en dos partes. En primer lugar, nos encontramos con los versículos del 1 al 7, con la narración de la visión. En esta narración, el profeta actúa como testigo y experimentador principal de los acontecimientos. En segundo lugar, nos ubicamos en los versículos que van del 8 al 12, en lo que pudiéramos llamar como el discurso de interpretación de lo que Dios realiza. Este componente es esencial porque en la perícopa asegura que el significado de la visión sea unívoco y entonces nos entrega un mensaje de vida y de sanación que proviene solamente de Dios. Con esta introducción, ahora yo quisiera invitarles a que comencemos el análisis de la visión en sí. Ubiquémonos en los versículos del 1 al 7, lo que pudiéramos llamar la visión, el origen y el crecimiento. Démonos cuenta que el origen del torrente es muy significativo. El agua mana por debajo del umbral del templo y salía agua en dirección al oriente. En un elemento más preciso, como lo presenta el versículo 1, va hacia el sur del altar. Esta fuente mística subraya que la vida brota directamente de la santidad de Dios y del lugar de expiación y de culto. Otro elemento interesante acá es que el fluir hacia el oriente se asocia con el camino que la gloria había tomado para regresar, presentado ya en Ezequiel capítulo 43, versículos del 1 al 4. Hay que tener en cuenta que el elemento central de la visión es el crecimiento progresivo e inexplicable del caudal del agua. El guía, démonos cuenta en el texto, mide la distancia en incrementos de 1000 codos y en cada intervalo el profeta experimenta el aumento de la profundidad, surgiendo desde los tobillos, las rodillas, la cintura, hasta convertirse en un torrente que no se podía atravesar a pie.
Este fenómeno, al no ser alimentado por afluentes naturales, es un signo evidente de la soberanía divina. El crecimiento exponencial lo que nos simboliza es la superabundancia de la bendición de Dios. Eso es muy interesante. Una bendición que desborda las capacidades humanas de control y que demanda la inmersión total del profeta. La pregunta del guía que nos dice, ¿has visto, hijo de hombre? En el versículo 6, sella el valor testimonial de esa experiencia de llenura completa de Dios. Ahora ubiquémonos en los versículos del 8 al 10, lo que pudiéramos llamar como sanación y vida. Démonos cuenta que la interpretación del texto se centra en el destino del agua y su poder regenerador. El torrente se dirige hacia Arabá y culmina en el Mar Muerto. Así nos explica el versículo 8 del texto. Aquí reside un golpe de efecto teológico. Recordemos que el Mar Muerto es el máximo símbolo de la esterilidad en la geografía bíblica. El agua del santuario no solo crea vida, es lo que nos está diciendo el texto, sino que transforma la muerte en vida. Las promesas o la promesa que está presente allí en el texto es que el agua queda saneada. El principio es universal, nos lo presenta el versículo 9. Por donde quiera que pasa el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Y ante esto nos encontramos con dos consecuencias directas. Una, el mar se llena de peces abundantes, así lo presenta el versículo 10, lo que garantiza el sustento, la alimentación, la prosperidad económica del pueblo y el fin de la esterilidad. Segunda, ambas orillas, el desierto cede su lugar a una gran cantidad de árboles. Tanto el mar cobra vida y el desierto también cobra vida con una gran cantidad de árboles. Eso lo presenta el versículo 7. Con estos dos elementos, la visión que tiene el profeta asegura que el poder de Dios puede revertir lo que se consideraba como una maldición de la tierra, volviendo a crear entonces un espacio vital para que el pueblo pueda realizarse. Llegamos entonces a lo que pudiéramos llamar como el clímax escatológico en los versículos 11 y 12, en donde encontramos una imagen muy interesante, la imagen del árbol de la vida. Y es que el clímax de la visión evoca al jardín del Edén. Esto lo hace con referencias como los árboles frutales que encontramos en el versículo 12, que son cruciales para descubrir la alusión que hace el profeta al paraíso. Observemos más detalladamente las cualidades que encontramos de por qué el profeta, o que nos hacen ver, mejor dicho, que el profeta alude al Edén. En primer lugar, posee un follaje imperecedero, dice el texto, cuyo follaje no se marchitará. En segundo lugar, entrega un fruto inagotable y en palabras del profeta, cuyos frutos no se agotarán. Y en tercer lugar, nos muestra también el profeta que el ciclo de producción es perpetuo, porque producirá todos los meses frutos nuevos. Esta inmersión de las condiciones naturales, de la limitación temporal y estacional, subraya la dimensión escatológica de la restauración que nos presenta este texto de Ezequiel. Es una fertilidad que supera las condiciones de la creación caída. Finalmente, démonos cuenta que el propósito del fruto es doble, dice el versículo 12. En primer lugar, sus frutos servirán de alimento y en segundo lugar, sus hojas de medicina. Con ello, se descubre al templo como la fuente de sustento físico y de sanación para el pueblo. Y démonos cuenta que la capacidad medicinal de las hojas culmina la obra vivificante iniciada por el agua que surge del templo. Ahora descubramos algunos ecos intertextuales, porque es que el poder de la imagen que nos presenta Ezequiel se entiende al rastrear también todas estas alusiones presentes a esta misma visión en otros textos. En primer lugar, cuando nos encontramos en el Antiguo Testamento, podemos descubrir algunas resonancias de esta visión en el profeta Joel, en el capítulo 4, versículo 18. Y también en Zacarías, sobre todo acá en este texto, Zacarías 14, versículo 8, en donde el agua viva que emana de Jerusalén se divide para abrazar todo el territorio. En segundo lugar, en el Nuevo Testamento
encontramos que esta visión es retomada con un nuevo significado, ahora un significado cristológico. En Juan capítulo 7, versículo 38, Jesús mismo se identifica con el nuevo templo del cual manarán ríos de agua viva. Sin embargo, la reminiscencia más explícita y completa la encontramos en el libro del Apocalipsis en el capítulo 22, versículos del 1 al 2. En este texto, el río de agua viva mana del trono de Dios y del Cordero, y a sus orillas se encuentra el árbol de la vida, cuyo fruto y hojas cumplen la función de alimento y medicina. Para ir finalizando nuestra reflexión de hoy, nuestro estudio exegético de esta perícopa, es necesario darnos cuenta que el texto de Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 12, es una proclamación teológica de que la presencia definitiva de Dios en medio de su pueblo, simbolizada en el templo, es la única fuente de vida, sanación y fertilidad eterna. Esta presencia de Dios es la que transforma la desolación del exilio y la esterilidad de la creación caída en un nuevo Edén, en un nuevo paraíso. Entonces, la visión que nos presenta Ezequiel no es solo un anuncio para Israel en el exilio, es una profecía viva que hoy interpela a nosotros o nos interpela a nosotros como creyentes y a toda la iglesia, teniendo en cuenta que en medio de un mundo reseco por la indiferencia, por el egoísmo, por la desesperanza, Dios sigue haciendo brotar su torrente de agua viva desde el nuevo templo que es Cristo mismo. Así como el torrente de Ezequiel crece hasta desbordar toda medida humana, el amor de Dios también crece en quien se deja sumergir en su gracia. No se trata entonces de medir el caudal, sino de dejarse llevar por él. En este caso, el Espíritu Santo, que es el agua viva que brota del corazón de Cristo, como nos lo presenta el Evangelio de Juan, nos invita a pasar de la superficialidad de los tobillos hasta la inmersión total en su presencia, donde ya no se puede caminar, sino nadar en la gracia de Dios. Démonos cuenta hoy de lo siguiente. Dios no quiere templos secos. Dios quiere corazones en donde su agua viva pueda correr. Entonces, a partir de este texto del profeta Ezequiel, el Señor nos invita a permitir que su Espíritu Santo transforme nuestras sequedades en fuentes de misericordia. Si dejamos que Él fluya desde el altar de nuestro corazón, también veremos cómo la muerte se convierte en vida, la tristeza en esperanza y el desierto en jardín. Un muy fuerte abrazo, muchísimas gracias por su atención y les deseo un muy bendecido domingo.